Bendecido día y bienvenidos a este tiempo devocional en el que quiero compartirles algo que no he olvidado. Tenemos pendiente la caída del muro de Berlín y los asuntos espirituales y específicamente de la intercesión de una iglesia que llevaron a este acontecimiento histórico. Para 1945, mayo exactamente, Alemania en ruinas entrará al proceso de lo que se conoce como la posguerra. Stalin, Truman y Churchill aprueban entonces dividir esta región de Alemania en 4 partes. 3 de ellas serán las que continúan con un pensamiento de desarrollo y quedará una que corresponde a Rusia con el pensamiento comunista y de alguna manera va a empezar entonces a haber una tiranía entre estas sociedades que procuran el bienestar y desarrollo y este movimiento socialista que cada vez va hundiendo más a sus habitantes en una crisis casi irresistible. Lo que sucede entonces es que mucha gente de estas zonas de la región socialista empezarán a emigrar hacia estas otras regiones, la francesa, la estadounidense y la británica. Y cuando el gobierno socialista empieza a ver esto, entonces empieza a generar represiones, prohibiciones, y para 1961 entonces viene la construcción del famoso muro de Berlín, que será una separación inicialmente a través de personas, luego alambrados, y también lo van a completar con cercos muy finos y altos para que no puedan pasar de un lado a otro, y que se extiende por 155 kilómetros. Muchas personas intentaron pasar, dicen que murieron alrededor de 262 personas que intentaron pasar. Sin embargo, mucha gente, la desesperación de la crisis del gobierno comunista les hacía correr muchos riesgos, y para 1982 ya recordamos entonces que es que nace este programa de la oración de lunes por la tarde con el pastor de esta iglesia. 1985 este hombre da un paso más y abre su iglesia con el mensaje abierta para todos, y empieza a haber mucha más concurrencia de personas a orar por la caída de este muro. Este proyecto de oración es continuo, persevera, y para 1989, exactamente el 9 de octubre de 1989, entre miedo, represalias, violencia, y aún al oído del pastor habían llegado rumores de que los hospitales estaban preparados para recibir un gran número de heridos. Habían camas listas, habían bancos de sangre preparados, y el 9 de octubre, muy temprano, los ciudadanos de Leipzig, donde estaba la iglesia, vieron como la ciudad era invadida por las fuerzas de seguridad por todas partes. Policía hacían presagiar lo peor. El miedo se apoderaba de las calles y aconsejaba renunciar a cualquier protesta, pero ya se había tomado una decisión. El deseo de libertad era tan fuerte que tras la jornada laboral, 8,000 personas se congregaron al interior de la iglesia San Nicolás, y también en otras iglesias de Leipzig sucedió lo mismo, hasta que finalmente reunieron 70,000 personas para orar. Tengan en cuenta que esto fue un mes antes de la caída del muro de Berlín. Todo el programa que estaba organizado para retener las marchas y las procesiones, para aún matar si era necesario, herir e impedir a como diera lugar esta clase de protestas, no tuvieron éxito, porque quienes decidieron salir a marchar no
No lo hicieron de manera violenta, en realidad lo hicieron de la manera más pacífica posible. Dicen que ellos salieron y estaban preparados, los ejércitos para todo, pero nada para que una procesión o un grupo de 70,000 personas salieran con velas y oraciones. Al lunes siguiente, 120,000 personas salieron por las calles de Leipzig, y fue tanto el impacto de este plan de oración que 2 días después renunciaría el presidente de la República Demócrata, o sea, la Sociedad Comunista, Erich Honecker. Esto es importante porque ya aquí estamos mirando el efecto que causa la oración. Y un mes después, el 9 de noviembre, entonces es cuando definitivamente nada detiene el programa de Dios, cuando hay un pueblo que se levanta en oración a Dios. ¿Qué sucedió el 9 de noviembre de 1989? Se dio la orden de que el muro fuera derribado, y principalmente ese día se dio la orden de que ninguno que quisiera pasar de un lado al otro tenía impedimento y que no podía ser ni detenido, ni herido, ni asesinado. Así que esa noche empezó la libertad para esta nueva historia de Alemania, que hoy se levanta como un país desarrollado, pero siempre quedará en la historia, aunque no se quiera reconocer públicamente, quedará en la historia esta famosa experiencia que empezó con la iniciativa de un pastor orando casi solo o con un grupo muy pequeño de personas los lunes en la tarde desde 1982. Sirva esto, hermanos, para decirles que la palabra de Dios dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Estamos atravesando un momento histórico en Colombia y es el momento de hacer historia con la oración. Así que estoy convocando a usted, mi hermano, mi hermana. Quise poner, o he querido poner durante estos 21 días, los fundamentos que fortalezcan nuestra fe, para darnos cuenta que la oración de intercesión no solamente la hacemos nosotros, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo como nuestro intercesor ante el Padre, y Él ha prometido que lo que pidamos, Él lo va a traducir en el lenguaje espiritual al Padre y lo va a hacer. Así que no estemos preocupados, más bien levantémonos a orar, unámonos en un gran movimiento de oración. Olvidemos toda clase de rencores denominacionales, toda clase de predisposiciones a la oración. Somos un pueblo, somos la iglesia de Cristo. Más allá de usted pertenecer a una denominación o a una iglesia local, usted es la iglesia del Señor, y es el momento para levantarnos como iglesia del Señor a interceder por nuestra nación. No creo que es el momento para estar divididos, separados, organizando opiniones o proponiendo asuntos de manera independiente. Es tiempo de orar. La intercesión, somos sacerdotes, somos aquí pertenecientes a una organización jurídica, pero más allá que eso, en el ambiente espiritual somos una familia, un sacerdocio santo, somos un pueblo escogido por Dios, que tenemos la labor sacerdotal de interceder por las necesidades y realidades que nos corresponde vivir en nuestras naciones. Así que, hermanos, este llamado al cierre de estos 21 días de oración es urgente para la iglesia. No podemos parar, no podemos asustarnos, no podemos detenernos. Nada deberá detener la oración de intercesión de un pueblo
que quiere ver verdaderos cambios sociales y ante todo espirituales de nuestras naciones. Dios les bendiga.